¿Qué tal amigos? Soy Oscar Vallitas Lezama, el Alfil Negro. Estamos en contacto y a distancia, pues con una joven abogada que tuvo la valentía de denunciar pues una violencia familiar que vivió durante muchos años. Ella es Jazmín Pinto Ruiz y nos habla desde un punto de la geografía mexicana, pero en Chiapas. Y muchas gracias, Jazmín, por haber aceptado esta entrevista y pues para saber algo más de esta denuncia que ya hiciste en las redes contra pues tu expareja que te dio una vida pues muy azarosa. Nos referimos a Eric Raúl Zárate López. Tú nos dices si estamos bien, quien desde 2009 pues parece ser que abrió las puertas del infierno en tu vida. ¿Qué pasó? Cuéntanos un poquito, Jamín. Buenos días y muy buenos días a toda la audiencia que nos está sintonizando en este momento. Mi historia comienza, como bien lo dijo usted, en el 2009. Yo soy originaria de la ciudad de Tapachula, Chiapas, y me fui a estudiar a la Universidad Autónoma de Chiapas en el campus de Derecho en San Cristóbal de las Casas. A mediados de mi carrera, yo conozco a esta persona recién graduado y recién electo consejero estudiantil de la Facultad de Derecho. Eh, los primeros momentos, como en cualquier relación, fueron bonitos, pero, pero yo siendo una joven de 19 años, me enamoré completamente, inmediatamente, y él se aprovechó de mi inexperiencia e inmadurez en relaciones estables para poder perpetuar violencia y ejercer violencia contra mí durante 8 años. Estamos hablando de Eric Raúl Zárate López. Sí. Adelante, hijas, adelante. Después de que iniciamos la relación, en esos momentos yo era muy joven y no percibía los comentarios de personas que tienen posturas machistas como estas. Sin embargo, con el paso de los años, yo fui conociendo el feminismo y conociendo historias de violencia de mujeres que en ese momento creían en el feminismo. Fue así como yo empecé a percibir que a mi lado tenía una pareja que odiaba el feminismo, que hablaba mal de las mujeres, pero yo lo normalizaba porque había crecido en una cultura machista, como muchas mujeres en la zona costa, en Chiapas. Y al segundo año de la relación, más o menos, porque no tengo memoria de todo, empezó él a ejercer violencia contra mí, primero emocional, psicológica, porque era una diferencia de 3 años, pero más que la diferencia de edad era la diferencia de oficios, puesto que yo era una estudiante, él era una persona egresada y empezó a tener una buena trayectoria laboral, lo cual hizo él sentirse superior a mí y empezar a ejercer estas señales de tortura psicológica al decir que no, que él no que él no merecía andar con una mujer como yo, con una mujer que no era nada y que no representaba en ese momento nada porque yo era una estudiante y él tenía un buen trabajo. Eh, Fueron acciones que para mí a esa corta edad pues me afectaron mucho. Sin embargo, yo me aferré a la relación y yo me aferré a continuar esa relación porque yo lo amaba, supuestamente.
yo estaba ciegamente enamorada. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ahí, a ver. ¿Me escucha? Sí, sí, le escuchamos, Jazmín, por favor, continúe. Continúe. Después de la violencia psicológica, la cual empezó a torturarme en esos años, yo callé, por supuesto, porque con la educación que yo recibí y la normalización que tenemos de estas conductas, yo creía que era hasta normal y me daba pena reconocer porque yo quería seguir en esa relación. Después yo vivía en San Cristóbal de las Casas y esta persona vivía en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y los fines de semana nos veíamos. Generalmente yo viajaba a verlo porque pues él decía que era una persona ocupada y que yo tenía que buscarlo para mantener la relación y así lo hice. Viajé a Tuxtla Gutiérrez casi todos los fines de semana y empecé pues a padecer más violencia. La violencia se intensificó, empezaron los malos tratos, los empujones y todas estas secuencias de violencia que todas las mujeres en algún momento, que no todas, pero la mayoría de las mujeres hemos pasado. Y yo sin poder tener respaldo de nadie, no pude hablar, no pude pedir ayuda en ese momento. Entré en depresión terrible, sin embargo yo me aferraba a esa relación y no lo dejé. Permití muchos golpes, muchas amenazas, mucha violencia psicológica, como si teníamos alguna discusión, él me decía que yo le tenía que pedir perdón. Pídeme perdón para que arreglemos la relación. Pídeme perdón porque si no me pierdes. Y yo le suplicaba que no me dejara, yo le suplicaba que me perdonara aun cuando quizá él hubiese tenido la culpa de las discusiones. Esta persona tiene algunas relaciones y empezó a trabajar en el Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez. Estás hablando de Raúl Zárate López, ¿verdad? Raúl Zárate. Sí. Empezó a trabajar en el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez porque tenía relaciones ahí, porque el entonces presidente municipal lo conocía y lo hizo director del Instituto Municipal de la Juventud y después lo hizo su secretario particular adjunto. Y con estas dos posiciones, obviamente yo lo perdí completamente. Hablamos de que él perdió la cabeza porque se sintió una persona con poder y yo sentí que cada vez que él subía yo bajaba más y que yo no era nada sin él, que yo tenía que seguir a su lado para ser alguien, ¿no? Cosas en la vida y pasaron más cosas, pasó más violencia, empecé a encontrar fotos, empecé a encontrar videos de cómo entre amigos ellos hablaban y se expresaban de las mujeres, tickets de cuenta, como lo mencioné en mi testimonio, de table dance a los que ellos acudían y todo esto a mi edad yo no supe cómo manejarlo, ¿no? No era una mujer como la que soy ahora y me afectó muchísimo. Yo no tengo nada en contra de las mujeres que ejercen la prostitución porque yo entiendo que es un trabajo y que no tienen posibilidades de tener otro tipo de trabajo y yo las defiendo porque soy defensora de derechos humanos en este momento. Eres feminista. Pero en ese momento, yo soy feminista, soy abogada y soy defensora de derechos humanos y todas las personas tenemos derechos, pero yo en ese momento no comprendía esa parte porque no había nacido en mi entendimiento. 12 años de infierno, 12 años de sufrimiento para que tú reaccionaras y te dieras cuenta de esa... 9 años. ¿Mande? 9 años, porque 9 yo años. A él lo dejé hace 3 años. Uh-huh.
pero fue un proceso también poder dar la cara como la estoy dando hoy y hablar como lo estoy dando hoy, haciendo hoy sin pena y sin miedo y sin temor y sin vergüenza. Para eso, por eso lo hice. Eh, entonces le comentaba que encontraba tickets, era una tortura psicológica, como decimos los abogados, se equiparaba a un tormento. En este ¿Tickets de qué? momento podría yo decirle que era un tormento que psicológicamente me afectó demasiado, cosas de las que aún no me he podido recuperar porque son cosas que te marcan para toda la vida, pero aquí estoy de pie y, y yo no supe, como le comentaba, yo no supe cómo manejar esas conductas. Yo cada vez me aferraba más a él y a veces me decía, arrodíllate para pedirme perdón. Y yo lo hacía porque yo me sentía que no era nada. Y la violencia aumentó, aumentó, aumentó. Desde luego esas posiciones de poder te relacionan con gente en la misma política que hoy en día comparten cargos en distintos puntos de la administración pública y, y muchos de ellos saben mi historia, desde luego van a silenciar porque tienen una amistad con esta persona, pero tampoco espero el respaldo de ellos, yo espero el respaldo de la sociedad, de las mujeres, principalmente en Chiapas, que padecen lo mismo que yo por eso hablé, porque no podía quedar impune, al menos socialmente, porque legalmente no denuncié. Eh, ¿Tenías miedo o Tuvo qué? amigos, sí, tuve miedo, tuve mucho miedo y vergüenza de decir como una estudiante de derecho o como una abogada, porque cuando yo me separé ya ejercía mi profesión, no se pudiese defender a sí misma, pero es una realidad que vivimos muchas mujeres y no importa el grado de educación que tengamos. Eso queda muy claro. Yo no lo comprendí hasta este punto. Yo no lo comprendí que mi educación no me libraba de la violencia que los hombres ejercen contra nosotras. Y muchas veces él me golpeó, muchas veces me dijo que yo nunca lo iba a denunciar porque yo sabía quién era él, que él estaba seguro que yo nunca lo iba a dejar y quizá por esa seguridad él lo continuaba haciendo y yo lo seguía permitiendo. Me acuerdo, como le comenté, como comenté yo en mi testimonio, de muchas etapas de violencia. Una muy bien cuando un amigo de él iba a tomar protesta como regidor en Suchiapa. Estábamos invitados al evento de toma de protesta y una discusión llevó a los golpes y caí al piso, me pateó y me decía muérete, etcétera. Y yo me levanté, me arreglé y me fui a la toma de protesta como que si nada hubiese pasado. La tengo muy presente. Hay otras que mi mente ya las ha bloqueado por mi bienestar y otras que no recuerdo en este momento, pero Pero, fueron muchas pero que dijiste tú en alguna ocasión que él también trató de estrangularte. sí. Sí, pues la violencia aumentaba, cuando la violencia aumentaba de nivel, cuando las mujeres eh, seguimos siendo violentadas continuamente, nos queremos defender con algo y él se ponía furioso y ahí es donde él ejercía más cosas como no decir, muérete y con intentos de estrangulamiento, pero gracias a Dios, y no, nunca pudo. Gracias a Dios no pasó de eso Pero y eso yo iba más también que me allá, podía, eso iba más allá de un machismo, me imagino, ¿no? Ya era como una enfermedad, un trauma de Eric Raúl Zárate López, que fue tu expareja y es de quien estás hablando. yo creo que sí, porque él también tiene una historia y de esa historia yo no voy a hablar porque no me corresponde, pero hay cosas que quizá él lo llevaron a eso, el no tener una figura paterna, por ejemplo. Eh,
Este, sí, le digo, la violencia cambió de nivel y bueno, yo no sé este, qué hombre sea en este momento él, pero a mí, sin duda, los 8 años que yo pasé con él, no me queda duda de que tiene problemas psicológicos, probablemente, y que debe ser tratado, debe tratarse también él. ¿Crees tú, por lo que por ahí manifiestas también, que ante esta situación que tú consideras que él tiene problemas psicológicos, Eric Raúl Zárate López, tu ex pareja, ahora candidato de un partido a la presidencia municipal de Cacahuatán, tú manifiestas que los electores ahí, los de Cacahuatán, deben tener cuidado porque no es apto para ser presidente? ¿Es cierto eso? Bueno, yo hablo con él como mi expareja y, y lo que yo comenté fue que las familias cacahuatecas y las mujeres podrían estar en peligro porque por el tipo de conductas que él ejerció contra mí. Y además dices que llevaba una vida que siempre estaba en ese ambiente de supuestamente de la prostitución, que te engañaba con prostitutas, pues que andaba en ese ambiente y por eso crees tú que pudiera él ser una persona pues hasta cierto punto peligrosa en un cargo de esos. Pues yo creo que cada quien lleva su vida privada como quiere y que a mí lo que me preocupa es que, como usted dice, una enfermedad mental puede afectar cuando tú ejerces la administración pública. Yo no hablo en este momento del partido, yo no hablo porque yo al inicio de este partido político, yo fui simpatizante y simpatizante y yo me he alejado de las filas porque no podía yo estar en el mismo lugar donde esa persona permanecía. Como yo lo dije, me fui en silencio y no dije más porque tenía que sanar para algún día dar la cara como lo estoy haciendo hoy. Pero él expresaba, dices tú, en el momento cuando te estaba atacando, cuando ejercía la violencia contra ti, te hablaba, por ejemplo, palabras o frases como te odio, maldita, cómo no te mueres, tú no eres nadie en mi vida, tú eres nada sin mí. Eso es lo que pasaba con tu expareja Eric Raúl. Sí, sí, muchas frases como estas. Tú no eres nada sin mí, muérete, vete de mi vida, muchas cosas de ese tipo. ¿Cuál es tu punto de vista entonces actualmente ya como feministas? ¿Qué deben de hacer las mujeres en este caso? Tú soportaste muchos años este infierno, pero ¿cuál sería tu mensaje para las mujeres que se encuentren en estas condiciones parecidas al infierno que tú viviste? Sí, que esta posición nos ha dejado en desventajas porque los hombres abusan de la violencia psicológica que emprenden y de ahí se toman para seguir manipulándonos. Y yo sé que esto es difícil. El primer paso para librarse de esta violencia es el reconocimiento de que estamos en una relación violenta y tóxica. Es el primer paso que debemos de dar, chicas. El segundo es quitar los estigmas de que pedir ayuda nos va a dejar en mal. Yo no pedí ayuda y yo por eso les digo que mi testimonio les sirva para que ellas puedan acercarse a quien más confianza le tenga y a la persona correcta para que las pueda asesorar. Y después es a preparar, preparar el lugar a donde se va uno a mover para poder salir de ese ciclo de violencia. Yo perdí todo, perdí una casa, un patrimonio que habíamos empezado, Que te lo debe perdí, todavía, dices, ¿verdad? 60,000 pesos.
y Sí, otras es cosas. más, pero él dice que es eso, entonces, lo que sea, pero es algo. Pero no, no me pagó, no me cumplió y hacer un plan de salida, preparar, preparar al menos lo personal para hacer un plan de salida y tener un lugar, un refugio a donde llegar y esperar el día indicado. Yo no las juzgo porque yo esperé 8 años para darme cuenta que y reconocer que yo tenía una relación de ese tipo y esperé como 8 meses o 7 meses para yo dar el paso de decirme tengo que ir de aquí. Y me fui, un día me fui y como lo dije en mi testimonio, renuncié muchas veces, empaqué y volví a desempacar muchas veces, renuncié, ¿Por qué claudiqué, te convencía? ¿Tenías miedo? ¿Por qué renunciabas a no ir? tenía valor, era una lucha interna en mí misma, porque yo lo hacía cuando él no estaba en casa. Yo empacaba, abría mi carro, metía cosas y las volvía a regresar. Y estuve en un cuadro de depresión severa los últimos meses y, y él ya sabía que yo me iba a ir porque yo le dije, un día te voy a dejar, un día no me vas a regresar y no me vas a encontrar y quiero que sepas que fue por mi voluntad. Dejé claras las cosas con él. Fue ahí donde él sintió y dijo, la voy a perder y hizo maroma y todo tipo de acciones para poder mantenerme. Habló a mis amistades, a mi círculo cercano, a llorar y a tratar de que me convencieran para que yo no me fuera, pero era muy tarde. Hice mi plan de salida. Gracias a Dios encontré una amiga y me dijo, yo sé que vas a tener tu tiempo, yo no te voy a decir qué día vas a venir, pero aquí está la llave de mi departamento y tienes una habitación disponible para ti. Cuando quieras, a la hora que quieras, ven y abre la puerta. Entonces yo ya tenía preparado todo, pero todavía esperé como 3 meses más para poder tener la decisión y buscar el día indicado para irme. Hasta que lo logré, me fui en silencio, me fui un día donde estuve sola, eh, guardé todas las cosas en el carro y empecé a sentir que estaba bien, que no sentía nada. El ver esa habitación vacía y la casa sin mis pertenencias personales, porque fue lo único que me llevé. Las metí a mi carro, cerré la puerta, dejé la llave de la casa y empecé a manejar. Y en el momento que empiezo a manejar, siento que voy volando. No me sentía que iba manejando, sentía que volaba y que todo caía, todo empezaba a quedar atrás. Y lloraba de felicidad porque sabía que ese día había sido el final. Y Tu lo hice, libertad, mi libertad. Y libertad. lloraba por felicidad. Y no lo podía creer que por fin había llegado el día de que yo había puesto punto final a esa relación de 8 años. Por eso hablé, Oscar, por eso hablé y me costó 3 años más para poder hablar ese testimonio de frente. Hace 3 años de esta historia que le cuento y hasta el día de ayer pude expresar y contar mi historia. Eso que traías adentro y que te quemaba quizás, que tenías que sacarlo porque a la vez es una advertencia para las demás mujeres que no soporten este tipo de vida, este tipo de infierno. Tú como abogada, Uh -huh. ¿te parece que nuestra ley debe de reformarse en ese aspecto? Porque estos delitos, si se consideran delitos, prescriben, me imagino, prescriben con el tiempo, como está pasando con Félix Salgado Macedonio, por ejemplo, otro candidato de Morena allá en Guerrero, pues que de acuerdo a la ley ya no se puede hacer nada, entonces muchas veces las mujeres pues no acuden a los ministerios públicos o fiscalías ahora
porque a veces nada más las victimizan, lo minimizan más que nada y sienten vergüenza y no encuentran el apoyo. ¿Crees que debe cambiar o ha cambiado esa situación? Sí, yo creo que lo principal que debe cambiar es la falta de sensibilización de los servidores públicos. Yo fui una de esas personas y de esas estadísticas que no denunció, porque no denuncié legalmente, porque conozco el proceso, porque he acompañado muchos casos y lo único que hacen es revictimizarnos. Hay falta de sensibilidad y credibilidad en los testimonios de las mujeres, como hoy lo dicen, que lo hace porque es candidato, que lo hace porque quiere sacarle dinero, que lo hace por despecho, por odio, porque ya tiene otra relación. Y las mujeres, como lo dije en el testimonio, nos vamos rotas. Fue una batalla que apenas se pudo ganar para poder iniciar otra batalla contra las autoridades, quienes te piden evidencias, quienes te piden golpes, quienes te piden heridas de más de 15 días de sanar. Ellos quieren que lleguemos casi muertas a denunciar y que denunciemos inmediatamente en ese momento para que puedan ellos de alguna manera iniciar un procedimiento y, y la corrupción los procesos los detiene, más si estas personas representan en espacios de poder y de poder político y económico sobre todo, para poder corromper a quienes investigan y darle vueltas y largas a los casos. Las mujeres nos cansamos de esos procesos, de las filas, de las esperas, de toda la burocracia, de venga mañana, no lo tengo hoy. Tenemos mucha carga laboral, no hemos empezado con su caso. Por este motivo yo no denuncié, por este motivo yo decidí ahorrarme esa fatiga y esa revictimización y quería sanar a solas. Por eso, Jazmín, parece que no hay piso parejo para las mujeres en nuestras leyes, en esta sociedad machista que pese a todo lo que están haciendo ustedes como mujeres, el machismo sigue imperando. No se puede tapar el sol con un dedo, eso continúa, pero qué bueno que también ustedes continúan su lucha, su digna rebeldía para obtener ese derecho que bien merecido lo tienen, porque las mujeres son dadoras de vida, porque sin la mujer nosotros no somos nada. Yo vengo de una mujer como tú, entonces la mujer debe ser algo sagrado para todos los hombres. Te felicito por un lado, Jazmín, que finalmente despertaste, como dices tú, dejaste atrás ese infierno, ese infierno que te rompió por dentro, pero con tu valentía, con tu entereza, estás logrando salir adelante. Quizás la justicia del hombre, en este caso y en otros, no proceda, pero la justicia divina sí va a proceder algún día. Y bueno, allá en Cacahuatán, tal vez la justicia de los cacahuatecos se haga presente en el próximo junio, cuando vean que este candidato, qué clase de persona es. Que Dios los perdone y a ti que te siga bendiciendo. Muchas gracias, Jazmín Pinto Ruiz, por esta entrevista exclusiva para el Alfil Negro. Dios te bendiga, hija. Nos vemos pronto. Muchas gracias a usted y a la audiencia que nos está viendo y que nos va a ver. Yo hago un espacio y nuevamente reitero mi solidaridad y mi apoyo a todas las mujeres que están pasando estos casos. Encuentran en mí un referente, un testimonio y espero que les dé alientos para que algún día puedan ustedes salir de eso. Estoy a sus órdenes también. Yo soy originaria de Tapachula. En estos momentos estoy fuera de México, pero desde aquí yo continúo con la lucha de la defensa de los derechos humanos, sobre todo en comunidades indígenas, pero también sirva mi testimonio como referente para ellas, para no sentirse solas, para no sentirse avergonzadas y para saber que siempre hay una oportunidad para poder salir. Pues Dios te bendiga y te siga guiando, hija.
Gracias, igualmente. Gracias.